¿Qué tal amigos, amigas, hermanos, hermanas? Es mi intención de todas maneras que ustedes sigan aprendiendo y escudriñando por sus propias cuentas las Sagradas Escrituras, el libro que nos reveló Yahweh a todos los 7.000.000.000 de hermanos que estamos en la tierra para poder aprender las palabras acerca de los últimos momentos de la tribulación antes de llegar al reino de paz y justicia. Entonces, los prójimos superiores, evolución espiritual, evolución espiritual, prójimos superiores. Entonces, siempre les recuerdo de todas maneras escudriñar las Sagradas Escrituras, leer las Sagradas Escrituras, confiar en Dios y creer en Dios, creer en Yahweh, el nombre de Dios bíblico, y confiar en Dios tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras, en los libros tanto del Antiguo Testamento y como del Nuevo Testamento. Entonces, simplemente para profundizar algo o hacer algo más ligero de todas maneras, entonces este desarrollo espiritual que tiene que ver con los lados del cuerpo, tanto el cuerpo derecho y el cuerpo izquierdo, y la referencia, como de todas maneras, es esta fecha por la parábola de la higuera, en la cuenta número 72, referencia al año 2020, fundación de la higuera, 14 de mayo de 1948, es decir, 72 años después de esa cuenta, aproximadamente los 2020 años, o los 2020, entonces es el tiempo promedio referencial para estos cambios, tanto en cuerpo, también en energético espirituales, en alma y espíritu. Entonces, para hacer una referencia de lo que sería aproximadamente, esto sería pues el espíritu que nos une a todas las personas, el cuerpo y la mente, aproximadamente de una mente pasaría a dos mentes, es decir, un cuerpo, y esto es más o menos aproximadamente. Les recuerdo que todavía es el mes de abril del año 2021, es una transmisión en vivo, y si de todas maneras hay algunas inexactitudes, les ruego me disculpen, me perdonen, ya que es una transmisión en directo. Entonces, de todas maneras, por ejemplo, y la fórmula simplemente el número de mentes de una mente pasaría a dos mentes. Recuerden que las mentes al inicio pasan por un proceso de evolución, acoplamiento y balanceo, es decir, en un instante, en el mismo ejemplo, por ejemplo, una mente podría ser la mente dominante, es decir, el cerebro izquierdo que gobierna al hemicuerpo derecho, y de repente la otra mente ya encendida, entre comillas, sería la otra mente, por ejemplo, puede ser A o viceversa, que sería el hemicerebro o el hemisferio cerebral derecho que gobernaría al cuerpo izquierdo. En un primer momento habría un balance en el aspecto físico, por así decirlo de forma simplista, pero el balanceo sería un, un gobierno por igual y un balance, digamos, perfecto entre ambos hemicerebros, entre ambos hemisferios cerebrales. Entonces, esto es una forma simple un poco de comprender un poco estas, como es que está descrito en las Sagradas Escrituras, estas cosas que se dan como una ayuda antes de las épocas de cambios mundiales, en este caso, que estamos antes del 2028. Y como está descrito en las Sagradas Escrituras, casi en las portas del 70 al 80 años, como están descritos en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo referente a eso. Entonces, simplemente por hacerlo de forma simplícitamente, porque
hay dos formas de ver las cosas, el complejismo y el simplismo. Por ejemplo, voy a poner por ejemplo un complejismo de este lado. Por ejemplo, un complejismo sería esto de acá aproximadamente. Por ejemplo, dibujar un hemicerebro o un hemisferio cerebral, por ejemplo, el hemisferio cerebral izquierdo, y por ejemplo decir porque este es con la corteza prefrontal, esto es el eje córtico talámico, esto sería el tálamo, y por acá estarían los ganglios de la base, es decir, y los ganglios, y este es un eje aproximado que es el eje córtico talámico, núcleo caudal de la base, y en la base, por ejemplo, que existe el locus ceruleus, el putamen, el núcleo caudado, por ejemplo, que son, o núcleo caudal, conocido que son ganglios de la base, pero esto es entrar en complejismos, y que a nivel de la corteza prefrontal existe una corteza erecta, entonces esos son complejismos, pero simplismos, es decir, tengo una naranja, y en la naranja, al pelarla, la naranja, entonces se desprende una corteza de naranja. Entonces lo que uno come es esto, la carnecita de la fruta. Y esto sería lo que uno pela, la cascarita. La cáscara vendría a ser la corteza cerebral superficial. Entonces, esto es un ejemplo para describir la corteza cerebral, pero es un complejismo, un simplismo. El complejismo, digamos que no nos ayuda de gran forma, porque el complejismo nos hace de todas maneras ver las mismas cosas, pero de un modo más complicado. En cambio, el simplismo, decir que la naranja y la corteza de la naranja significa o simboliza la corteza cerebral prefrontal, es un simplismo que nos brinda más ayuda. Mientras más simple se expliquen las cosas, mejor. Entonces, eso es más o menos, y aparte de eso, por ejemplo, por eso solamente, digamos, en los dos cerebros, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, por ejemplo, este sería aproximadamente, por ejemplo, acá voy a hacer una referencia, esto sería el izquierdo y acá sería el derecho, los hemisferios, es decir, el dominante sería aproximadamente el cuerpo derecho, pero ese cuerpo derecho, la operatividad lo da el hemisferio izquierdo. Y cuando evoluciona dos mentes, pues la otra mente también, es decir, existirían dos mentes en balance. Pero en un primer momento, como hicimos el ejemplo, entonces ese balance en operatividad tanto es una transmisión en vivo, todavía es abril del 2021, entonces de todas maneras, como les indiqué, y por por describirlo de formas lo más simples posible o de formas simples, entonces eso sería lo referente más o menos. Pero en esa evolución, tanto neurológica, material o energético espiritual, pues al final es un acoplamiento y un balanceo, tal y como está descrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, de todas maneras, entender que existen prójimos superiores, no solamente con dos mentes, también con P4, P8, P16, P32, etc. Mentes. A partir de acá ya vibran en alta frecuencia, que son sintonías o frecuencias de amor, es decir, los prójimos superiores, como está descrito en las Sagradas Escrituras, que viven más allá de la Antártida, que son los intraterrestres, pero de todas maneras los podemos considerar entre comillas como extraterrestres. Entonces son nuestros prójimos superiores, con mayor dotación o capacidad, tanto en la parte biológica, pero también que tienen más desarrollo espiritual y tienen más sintonías en frecuencias. Estas frecuencias, por ejemplo,
vibran en sentimientos positivos, y uno de los sentimientos positivos es amor y protección. Eso quiere decir que protegen, nos conocen a todos los seres humanos de la Tierra, respetan el libre albedrío, pero han intercedido en la historia en cuestiones de protección. Esto está descrito y plasmado también en las Sagradas Escrituras. Entonces, aproximadamente, por ejemplo, esas referencias para aproximadamente estos detalles. Entonces, les recuerdo que es una transmisión en vivo, todavía es abril del 2021. Entonces, los lados del cuerpo, entonces, o los lados corporales, lados del cuerpo, por así decirlo, el cuerpo izquierdo va a tener una diferente funcionalidad con referencia al cuerpo derecho. Por ejemplo, el cuerpo izquierdo, la referencia psicológica es el cielo, es el izquierdo es el que recibe al el receptor, o el que recibe al lado, hablando de hemicuerpos o cuerpos, derecho o cuerpo izquierdo. Entonces, es el que recibe o el que función más recibir. Por eso está más relacionado a la afectividad, tanto igual que el derecho. Pero este tipo de afectividad del lado izquierdo es más que vibran en sintonías de amor porque tienen mayor frecuencia. Entonces, por acá voy a poner, por ejemplo, igual, mayor afectividad. Sintonías de más amor, porque tienen esas condiciones de recibir. Conocido como el celular de Dios, descrito en las Sagradas Escrituras, porque contactan con la matriz divina por medio del espíritu, y por el espíritu con la mente y con el cuerpo. Entonces, tiende a tener mayor espiritualidad y percepción, también intuición, espiritualidad. Y entonces, en contraposición, tenemos un lado derecho. Aproximadamente, por ejemplo, como les dije, de P1 pasa a P2 o a dos mentes, todos somos igual energía, perdón, espíritu, un cuerpo y mente, porque somos creación de Dios. Entonces, el lado derecho aproximadamente, por ejemplo, entonces tiene que ser más lógico. Dijimos que era el lado dominante, es decir, el cuerpo derecho que se rige por el hemisferio cerebral izquierdo. Esta es la mente. Entonces, lógico, más coherente, más material y físico. Por eso es que tiene más preocupaciones relacionadas a la tierra, es decir, es por el aspecto psicológico, aspectos relacionados, por ejemplo, a cuestiones de trabajo, de materia, de cosas físicas,
de cosas tangibles, de satisfacer sus necesidades, de por ejemplo condiciones físicas, etc. Entonces, al tener esa concordancia, entonces con relación al izquierdo, de todas maneras tiene menor frecuencia con relación al izquierdo. El izquierdo tiene mayores frecuencias espirituales o energético-espirituales. Y no vibran tanto en amor como en el lado izquierdo, pero también poseen afectividad. Pero también, lógicamente, también sienten amor, pero el lado izquierdo tiene mayor frecuencia y vibran en sintonías más altas. Claro que conforme alcanzan lo que se denominaría el balance energético de ambos hemisferios y de ambas mentes hablando de aspecto energético. Entonces, entender que estos atributos se encuentran plasmados en las Sagradas Escrituras. Y también, por ejemplo, actualmente, estas fechas cercanas a la cuenta del 72 del 2020 son referencias. ¿Por qué? Porque estas referencias se encuentran plasmadas en las Sagradas Escrituras. Y por ejemplo, el mundo ha pasado de una tercera dimensión a una quinta dimensión, absolutamente. Entonces, ¿qué quiere decir tercera dimensión? Las constantes descritas aproximadamente antes de la cuenta 70, 2018 promedio, como está descrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, la tercera dimensión, que era largo, ancho y profundidad, a la quinta dimensión. Ahora el mundo está en sintonías de quinta dimensión, es decir, largo, ancho, profundidad, lo que es, por ejemplo, aproximadamente el tiempo, las temporalidades, que unen las temporalidades y la parte energético y espiritual. Por eso es un mundo distinto. El detalle es que todo es por fases y como está escrito en las Sagradas Escrituras, 2028 es el reino de justicia y de paz en la tierra, tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, entender, por ejemplo, aproximadamente que todos, por ejemplo, somos creación y que de todas maneras, como seres humanos, tenemos que tener o pensar que las Sagradas Escrituras son un hecho real que explican cosas reales. Y por ejemplo, de todas maneras, por ejemplo, estas son las diferencias tanto físicas, biológicas, como mentales, espirituales. Entonces, siempre les recuerdo creer en Dios, confiar en Dios, rezar. Hay cadenas de oración, hora de las 9 de la noche de México. Siempre, por ejemplo, tratar de aproximadamente, por ejemplo, confiar en la existencia de Dios. Entonces, y también de leer las Sagradas Escrituras, de confiar en Dios. Les quiero mucho y denle una oportunidad a las definiciones dentro del ámbito bíblico. Los quiero mucho y de todas maneras, ojalá que puedan leer las Sagradas Escrituras, que puedan seguir de todas maneras en esas definiciones en torno a Yahweh, que es el creador de todos en la tierra. Y recuerden algunos detalles que les estoy explicando y de todas maneras, pues saludos cordiales.